Noche vamos a platicar un ratito sobre un tema sencillo y vamos a ponerle un tema sencillo a la plática de esta noche. Vamos a llamarle Despertando a la Realidad. Es un tema sencillo, pero que el Señor nos puede hablar algunas cositas que yo creo que en este tiempo en que estamos viviendo es que más necesitamos que el Señor nos hable. Ahora, despertando a la realidad. Cuando uno despierta a la realidad, uno tiene que despertar para ver algo real que existe en el tiempo en que uno despierta a esa realidad. El apóstol San Pablo, ahí cuando citó esas palabras, dijo: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ahora, en este tiempo final en que nosotros sabemos que es un tiempo de tiniebla y de mortandad espiritual en el mundo religioso, esto toma un significado más grande para nosotros aún. Ahora, nosotros tendríamos y tenemos por obligación que ir a la Escritura para poder entender esas palabras del apóstol San Pablo. Porque si no, de nada nos valdría leer la Escritura. Porque podemos leer un texto y si no tenemos la revelación de lo que significa ese texto, pues no hemos hecho nada. Y eso era lo que pasaba en el tiempo que vino el Señor Jesucristo, que los líderes religiosos de aquel tiempo conocían la Escritura de principio a fin y la sabían citar al dedillo, como decimos nosotros. Pero el secreto no consiste en conocer, en saber leerla y citarla de memoria la Escritura, sino que consiste en tener la revelación de lo que significa y conocer la Escritura que corresponde al día en que uno vive. Porque ¿de qué le vale a uno conocer que en los días de Noé había que hacer un arca y había que meterse dentro de ella? Pero este no es ese día. Si se pone usted a hacer un arca hoy, porque Dios le dijo así a Noé, te dice: Noé era un profeta de Dios, así es que hay que hacer un arca hoy también porque estamos en el fin. No, porque esa escritura correspondía a aquel tiempo. Pero la escritura que se cumple para nosotros en este tiempo es otra. Y hay que conocer cuál es la escritura que se cumple, cuáles son las promesas de Dios para este tiempo y cómo se entiende correctamente. Tampoco dándole una mala interpretación, porque si no, tampoco funciona para uno. Entonces el Señor les decía a los líderes religiosos de aquel tiempo: sepulcros blanqueados, que por fuera estáis bien bonitos, pero por dentro estáis llenos de osamentas. Ahora, si eran sepulcros blanqueados, imagínense, entonces, ahora lo que el Señor nos está diciendo a través del apóstol San Pablo, nos manda a nosotros a despertar. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Si el Señor Jesucristo le dijo a la religión, a las denominaciones con sus líderes: sepulcros blanqueados ayer, y Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y las denominaciones son las mismas ayer, hoy y siempre. Si ayer eran sepulcros blanqueados, hoy ¿qué serán? La misma cosa, con más muertos. Entonces, de donde el Señor manda a su pueblo a levantarse de los muertos es de los sepulcros blanqueados de hoy en día, que son las denominaciones. Te dice: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y entonces te alumbrará Cristo. Ahora, fíjese, ¿por qué le dice a sus hijos: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos? Porque los santos no mueren, los santos duermen, aunque estén metidos en un sepulcro, aunque estén metidos en un cementerio de muertos, ellos ahí están durmiendo. Por eso cuando el Señor fue a resucitar a una joven, la gente decía: murió, murió, y Él dijo: no, ella duerme y la voy a despertar. Y cuando murió Lázaro también dijo:
Él duerme. Y los discípulos no entendían. Y el Señor entonces, miren, es que murió. Pero los santos, mis hijos no mueren. Por eso yo digo que duerme. Y ellos decían, si duerme está descansando. Claro, los santos de Dios están descansando. Pero llega siempre un momento en que el Señor los llama. Los viene a despertar. Entonces fue a despertar a Lázaro y cuando lo fue a despertar, lo llamó. Y cuando lo llamó, como estaba, salió de allá. Y ahora actualmente cuando el Señor viene a llamar a sus hijos de en medio de los sepulcros blanqueados, le dice, despiértate tú que duermes. Y levántate de los muertos, no te quedes allá. Tiene que despertar. Cuando viene la voz de Dios, la palabra, despierta a cualquiera. Cualquiera que esté dormido. Ahora un muerto no despierta. Pero uno que esté dormido entre medio de los muertos, despierta porque es la voz de Dios llamando a sus hijos. Entonces, este es el tiempo el cual estamos nosotros viviendo. Nadie lo habló a usted, nadie lo obligó a usted, sino que usted oyó la voz y cuando lo oyó, despertó. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Es la voz de Dios. Y cuando entonces oyó la voz de Dios y puso su oído atento, ¿qué pasó? Se levantó de entre los muertos. ¿Para qué? Para salir de allá, salir de los sepulcros. Entonces al salir de allá, entonces, bueno, los muertos están donde están los muertos. Y los vivos se reúnen donde están los vivos. Entonces, pues allá los muertos que entierran a sus muertos, pero los vivos en Cristo Jesús, todos juntos, porque Él dijo, y te alumbrará Cristo. No es solamente haber despertado, tampoco es solamente haberse levantado de entre los muertos, es que luego de todo ese milagro que Dios ha hecho, un milagro más grande que el literal, porque el milagro espiritual es mayor que el literal. A cualquier persona lo pueden resucitar, pero ¿qué le pasa después de ciertos años? Se vuelve a morir. Pero uno que es resucitado espiritualmente y recibe la vida de Cristo, nunca morirá. Y eso es lo importante. Entonces, luego de haber sido resucitado espiritualmente, te alumbrará Cristo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y al tiempo de la tarde, dijo Zacarías 14:7, al tiempo de la tarde habrá luz. Y esa luz es la que va a alumbrar a esos que han sido resucitados de entre los sepulcros blanqueados denominacionales. Ahora es que es lo bueno. No es solamente que usted haya oído la voz y haya despertado y haya salido, sino que ahora hay luz para caminar en la luz de Dios. Y ahora hay tanta y tanta luz que el camino que nos alumbra es el camino hacia la gloria. Y vemos a través de la luz de la tarde todas las cosas que son incorrectas para no hacerlas. Y vemos también todas las cosas que son correctas para hacerlas. Podemos ver cómo la Escritura decía. San Pablo, ese gran apóstol de Dios, un hombre que tuvo una revelación tan grande que no la pudo dar toda en su día porque parte de lo que recibió él, parte de lo que recibió correspondía a este día. Y se tuvo que quedar callado la boca de las cosas que correspondían a este día. Entonces él dijo, bueno, ahora conocemos en parte, yo también conozco en parte, pero ha venido el día en que conoceremos como somos conocidos, que fue la Escritura que habíamos citado. Ahora vemos por espejo en oscuridad, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Ahora, si usted quiere saber cómo usted puede entender esta Escritura en lo espiritual, dice, ahora vemos por espejo en oscuridad. ¿Usted quiere ver cómo es que se ve en espejo, con espejo en oscuridad? Pues váyase a un sitio bien oscuro, llévese un espejo y trate de verse su rostro. O trate de ver
en el espejo a alguna persona que esté en algún sitio. Usted no la puede ver como realmente es. Solamente puede ver la sombra. Y eso era lo que se podía ver en el tiempo pasado, la sombra de lo que iba a suceder en este tiempo. Entonces, si viendo la sombra fue tan glorioso en aquel tiempo, ¿cómo será cuando veamos cara a cara? ¿Cómo será cuando veamos las cosas que no pudieron ser mostradas en aquel tiempo? Porque sería el tiempo de la tarde que habría esa luz, que habría de iluminar todo el lugar donde estuviesen esos escogidos, esos que hubieran resucitado y a los cuales les estaba prometido que Cristo les iba a alumbrar. Imagínense si yo estoy en este lugar aquí, con un espejo aquí y las luces apagadas, estoy con un espejo, pero en oscuridad. Y puedo decirle esto parece esto, o esto puede ser que sea esto, mirando así por un espejo en oscuridad. Recuerde que la palabra es un espejo. Pero si no hay la luz de Dios para que uno pueda ver lo que eso significa, es mirando en espejo, pero en oscuridad. El espejo es bueno, pero si no hay luz en oscuridad, pues usted no puede ver las cosas como son. Y por eso es que mucha gente se pusieron a interpretar esto, mirando en espejo en oscuridad. Usted no puede ir a la segura nunca. Pero él dijo, pero al tiempo de la tarde va a haber luz. Entonces, si aquí esto está bien oscuro, pero de momento viene la luz, entonces yo mirando en el espejo puedo ver lo que hay ahí retratado. Porque aquí lo que tenemos es la realidad. Entonces, si tenemos luz, yo puedo decirle, este es esto, aquello es aquello, y esto es un micrófono. Entonces, eso es lo que nos ha tocado a nosotros ahora, en la actualidad. Tenemos la luz de la tarde para iluminarnos. Tenemos el espejo, que es la palabra. Y ahora podemos ver por ese espejo, con ese espejo. Y en ese espejo podemos ver. Mire, ahora en la actualidad usted se mira en el espejo de la palabra y puede ver cómo usted está. Pero en la oscuridad, mire, cuando estábamos allá en la oscuridad, en aquel tiempo de oscuridad, de tinieblas y más metido en sepulcros denominacionales, mire, usted hacía cosas que usted pensaba que no estaban malas. Pero ahora, cuando usted se mira en el espejo y siendo de día, habiendo luz, la luz de la tarde, ahora usted puede ver que estaba mal lo que hacía. Y ahora usted puede arreglarse como debe de arreglarse, conforme a la palabra de Dios. Ahora usted puede vivir como dice la palabra, porque hay luz para alumbrar este espejo, para que así podamos entender el significado de lo que está escrito en la palabra de Dios. Pero hay una sola luz, la luz de la tarde, la luz de Malaquías 4:5. Usted trata de ver a través de este espejo con una grilla, como decimos nosotros, de pescar, una grilla denominacional. Lo que va es asfixiarse. Humo de aquí, humo de allá, y no puede ver bien, y después los ojos se le van a aguar toditos. Imagínense, pero con la luz de Malaquías 4:5, las cosas se ven como son. La palabra uno la ve como es. Entonces, el profeta hablando de este texto que dice, ahora vemos por espejo en oscuridad, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Dice, esto es para esta edad. Esto no es para el futuro, esto es para este tiempo. Y nosotros somos bienaventurados en vivir en este tiempo. Ahora usted puede saber por qué los hombres de Dios del pasado desearon vivir en este tiempo. Porque ellos sabían que en este tiempo final era que todo iba a ser iluminado para entenderse cada cosa como era. Por eso Daniel quiso saber ciertas cosas en aquel tiempo y le dice al Señor, Señor, dime, ¿cuándo será esto? ¿Qué señal habrá del cumplimiento de esto? ¿Cuándo se va a cumplir esto? Daniel sella las palabras de esta profecía hasta el tiempo del fin.
Ese es para el tiempo del fin. Así es que tú no eres del tiempo del fin. Esto es para los hijos de Dios que vivan en el tiempo del fin. Así es que tú no puedes meterte a aquella otra edad. Ni puedes hablar acerca de esas cosas. También a Juan le pasó lo mismo. Dios le permitió a Juan ver y oír. Entonces cuando oyó y vio lo que había para este tiempo final, quiso escribir. Y oyó una voz que le dijo, no escriba lo que los truenos han hablado. Entonces más adelante encontramos en el verso 7 de ese mismo capítulo 10, que dice, pero la voz del séptimo ángel, cuando él esté tocando la trompeta, todo el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Él se lo anunció a sus siervos, los profetas, se lo anunció a Daniel, se lo anunció a Juan y a muchos más. Zacarías 14:7 le dijo, al tiempo de la tarde que va a haber luz. Entonces, sabemos que ellos supieron que este tiempo final iba a ser un tiempo tan y tan glorioso que se iban a saber todas las cosas, que todo el misterio de Dios iba a ser revelado. Entonces, ellos desearon vivir este tiempo. Es más, aún el profeta hablando acerca de este tiempo, él dice, si el Señor me hubiese preguntado en qué tiempo, en qué edad yo desearía vivir, sabiendo que esta es la edad más mala de todas, que esta es la edad más pecaminosa, yo hubiera pedido esta. Todos los profetas piensan de la misma manera. Toda persona que sabe lo que Dios tenía prometido para este tiempo, tiene que pensar de la misma manera. Y yo le digo algo a usted. Si Pablo, Daniel o alguno de ellos hubiera tenido la oportunidad de hablar con usted y decir y poder hacer algún trato como este que yo le voy a decir, mira, tú vas a vivir en la séptima edad, en el tiempo final, y tú ni eres ministro, no eres predicador, no eres nada, tú solamente eres una persona allí sentada. Así es que, y yo soy un apóstol acá en esta edad, vamos a cambiar. Cualquiera hubiera deseado eso. Ahora, ¿sabe usted que los únicos que se sentarán con el Señor en su trono son los de esta edad? Al final, los escogidos de este tiempo, no nosotros. Cualquiera hubiera cambiado. Pero esto no es cosa de que podemos cambiar lo que Dios nos ha dado. Esto es cosa de que Dios ordenó, predestinó a cada cual en el tiempo que Él deseaba que viviese. Y esto podemos decir como el apóstol San Pablo. Hemos tenido suerte en vivir en este tiempo por orden de Dios. Pero también eso demanda una responsabilidad sobre usted. No esté pensando que todo va a ser, oh, qué bueno que vivo en este tiempo. La demanda de parte de Dios es mayor para los que viven en este tiempo, porque a los que mucho les he dado, mucho les he demandado. Y los más que he recibido de todas las edades han sido el grupo de este tiempo final. Si con lo que recibieron la primera y segunda y tercera edad, aquellos cristianos estuvieron dispuestos a dejarse matar, estuvieron dispuestos a dejar ver que sus niños eran matados, eran echados a las fieras y ellos mismos. Ahora, ¿cuánto más estaremos dispuestos nosotros? Digo, yo creo que usted está dispuesto a mucho más que eso. Pero la prueba para nosotros hoy no es con leones literales. Hay un león espiritual que está como león buscando a quien devorar. Cuídese de él. Cuídese de él con la palabra. Entonces, este es el tiempo en que estamos viendo cara a cara. Este es el tiempo más glorioso de todo. Por lo tanto, tenemos que estar despiertos para ver el misterio de Dios, el cual ha sido revelado en este tiempo. Ahí está el secreto para la fe para el rapto.
de estas cosas que Dios ha revelado en este tiempo, este secreto que estaba guardado para este tiempo, el secreto que solamente el séptimo ángel sería el que daría a conocer. Ese misterio no podía ser revelado en otros tiempos, porque ese secreto era el secreto que le daría la fe para el rapto a los hijos de Dios que estuvieran viviendo en ese tiempo. Y si no iba a acontecer el rapto en los días de Juan, o en los días de Pablo, o en otras edades, pues para ellos no era dado a conocer ese misterio. Si hubiese sido dado a conocer ese misterio, también el diablo hubiese podido hacer mucho daño a través de las edades. Por lo tanto, como era un secreto, era un misterio, el cual cuando la novia lo conociese, le iba a dar la fe para irse en el rapto. Por lo tanto, sí, si era para irse en el rapto, pues era en el tiempo del rapto en que sería revelado ese misterio. Ahora, fíjese cómo dice el profeta. Mire cómo dice el profeta hablando aquí en el mensaje El Rapto, titulado El Rapto, página 13. Y el cuarto párrafo dice: pero para la iglesia, hablando del rapto, para la iglesia, la novia, el rapto es una revelación. Esto es revelado a ella. Es una revelación. La verdadera novia de Cristo estará esperando la revelación del rapto. Ahora esto ciertamente es una revelación, porque revelación es fe. Uno no puede tener una revelación sin que sea fe. Fe es una revelación porque es una cosa que ha sido revelada a usted. Fe es algo que ha sido revelado a usted, así como fue con Abraham, quien podía pasar por alto como si ni aún hubiese sucedido todo lo que venía en contra de lo que ya le había sido revelado. Todo lo que venía en contra de la revelación que él tenía de parte de Dios, que él ni le hacía caso ni le daba importancia. La iglesia es edificada sobre una revelación. Entonces dice, ahora fe es la revelación ¿de quién? De Dios. Hemos visto cómo en este mensaje glorioso de el rapto, nosotros estamos esperando el rapto. Sin lugar a dudas, y lo creemos firmemente. Pero antes de ocurrir el rapto, viene la revelación del rapto, lo cual es fe de rapto. Ahora vamos a pasar al libro de los sellos, la página 104, y veremos lo que el profeta dice aquí. Página 104 en el tercer párrafo, casi a mitad del tercer párrafo, dice: al fin de la edad pentecostal, según la palabra de Dios, y que Dios me ayude en esta noche para mostrárselos, debemos recibir un mensajero que tomará todas las cosas que ellos dejaron sin terminar y revelará todo el secreto de Dios para aparejar la novia para el rapto. Luego vienen 7 truenos misteriosos que ni están escritos. Correcto. Y yo creo que por medio de los 7 truenos será revelado en los últimos días lo que se necesita para aparejar la novia, para tener la fe del rapto. Porque con lo que tenemos ahora no podríamos subir. Hay algo que tiene que venir para aparejarnos.
Porque como estamos ahora, apenas podemos tener suficiente fe para la sanidad divina. Tenemos que tener suficiente fe para ser transformados en un momento y ser sacados de esta tierra. Y veremos más adelante, Dios mediante, dónde está eso escrito. Ah, entonces está escrito. ¿Sí? Fíjese, en el mensaje del rapto, el profeta dice, la novia estará esperando la revelación del rapto, que es la fe del rapto. Entonces aquí dice que por medio de los 7 truenos le será revelado a la novia lo que se necesita para tener la fe para el rapto. Entonces, ¿a través de qué le va a ser revelado a la novia la revelación del rapto, la fe del rapto? A través de los 7 truenos. Ahí está el secreto. No está en otro sitio. No lo esté buscando en otro sitio. Está en los truenos. Por eso a Juan no le fue permitido escribirlo. Mire, si en aquel tiempo le es permitido escribirlo, a lo mejor se hubieran ido toditos en el rapto en aquel tiempo. Porque Enoc se fue. Así es que, o sea, cuando Dios hace algo, lo hace con un propósito. Y cuando Dios trae una revelación, viene con un propósito y hace aquello para lo cual ha sido enviada. Porque dice que la palabra no volverá al Señor vacía, sino que hará aquello para lo cual fue enviada. Entonces, nos es enviada palabra de Dios, lo cual está escondido en los 7 truenos, lo cual hará aquello para lo cual es enviada. Ha sido enviada para darnos la fe para el rapto. ¿Y qué va a producir? Pues la fe para el rapto. Entonces, el profeta dice aquí, veremos dónde está eso escrito, Dios mediante. Está en algún sitio escrito. Ahora vamos a pasar, eso fue leído en la página 104 y 105 de el libro de los sellos, que viene a ser el primer sello. Entonces en la página 117, el profeta sigue hablando y dice algo muy importante aquí, lo cual no debemos pasar por alto. Página 117, el segundo párrafo dice, ahora piense bien, Juan escribió esto que tenemos, pero cuando empezó a escribir los otros 7 truenos, le dijeron, no lo escribas. Ahora Juan tenía comisión de escribir todo lo que viera, pero cuando tronaron estos 7 truenos de Apocalipsis 10, entonces le fue dicho, no escribas nada de esto. Estos son misterios que todavía no conocemos, pero la opinión mía es que será revelado ya muy pronto. ¿Y esto? ¿Qué es esto? Es la revelación de esos misterios. Y esto impartirá fe y gracia a la novia para ser raptada. Hemos estudiado todo lo que sabemos, todas las dispensaciones, y hemos visto todas estas cosas. Hemos visto los misterios de Dios y hemos visto la gran reunión de la novia en los últimos días. Sin embargo, hay algo allí todavía al cual no podemos llegar. Hay algo allí. Pero me imagino que cuando estos misterios empiecen a manifestarse, Dios dijo, detengamos esto. Yo revelaré esto en aquel día. Juan, no escribas esto porque tropezarán con ello. Déjalo pasar. Pero yo lo revelaré en aquel día cuando tengan necesidad de saberlo. Juan, cuando escuchó lo que los truenos hablaron, bueno, eso era lo más grande que Juan iba a escribir. Imagínense. Juan enseguida iba a escribir y cuando oye una voz que le dice, no escriba lo que los truenos han hablado,
El profeta dice, Juan, deja pasar eso, no digas nada de eso, porque va a ser un tropezadero. Tenemos que estar preparados nosotros, que no vayamos a tropezar también. Porque en esos misterios, esos truenos revelan un secreto, un misterio tan y tan grande, que si hubiera sido escrito por Juan, muchos hubieran tropezado a través de las edades. Y aun si usted no está preparado para recibirlo, también tropieza. Pues porque es algo tan grande y tan glorioso que es muy delicado. Lo cual el Señor le dijo a Juan, no escribas eso, porque tropezarán con ello. Es algo que tropezarán. Ahora sabemos a través de la Biblia que hay siempre algo en lo cual siempre la gente tropiezan. La piedra de tropiezo. Siempre hay una piedra de tropiezo y roca de escándalo. Y es Cristo. Y es la palabra revelada. Por lo tanto, no lo escribas ahora. Deja pasar eso, Juan. Porque yo lo revelaré en aquel día cuando tengan necesidad de saberlo. Esta primera edad no tiene necesidad de saber estas cosas, Juan. No escribas eso. La segunda edad tampoco tiene necesidad de saberlo. La tercera tampoco. La cuarta tampoco. La quinta tampoco tiene necesidad de saber ese secreto. La sexta tampoco tiene necesidad de saber el secreto de los 7 truenos. Pero en el tiempo del fin hay necesidad de que se sepa. Por cuanto es el tiempo del rapto, y como es el tiempo del rapto, tiene que venir la revelación del rapto. Lo cual es el secreto que hay en los 7 truenos, lo cual le imparte la fe para el rapto a los escogidos de ese tiempo. Ahora recuerden que muchas veces pensamos y decimos quizás que hay otra fe. La Biblia dice una fe. Dice un Señor, un bautismo, y dice también una fe. Ahora, el profeta dice que con la fe que tenemos y que se tenía en aquellos días de la apertura del primer sello, cuando se estaba abriendo el primer sello, dice escasamente hay fe para recibir sanidad divina. Hoy en día hay más. No piense que no hay fe. Hay más. O sea, la fe ha subido bastante. Pero todavía no está en el nivel para el rapto. Por lo tanto, esa fe necesita subir. Subir al nivel máximo. Llegar a ser la fe perfecta. Por lo tanto, la que usted tiene es buena. Y es esa misma la cual va a seguir subiendo. No piense nunca que usted no tiene fe. Eso el diablo es el que le dice eso. Aunque sea poca, usted tiene. Y el Señor dijo, y si es como un grano de mostaza, mire todo lo que se puede hacer con una fe así de chiquita. Así es que no se desanime, eche para adelante, porque con la que tiene, si la usa, le sigue creciendo. Porque es como un grano de mostaza. El Señor dice que siendo la semilla más pequeña es plantada y cuando crece viene a ser el árbol más alto de todos que llega hasta el cielo. Así es la fe. Es una cosa pequeñita, una semilla que es sembrada ahí, está ahí, pero sigue creciendo y sigue creciendo hasta que lo lleva usted al cielo. Porque es con la fe que usted va a ir para allá arriba. Entonces, usted tiene que hacer lo que debe hacer para que esa fe suba. Tiene que usarla, tiene que regarla. Entonces, usted no puede detenerse a razonar la palabra de Dios. Porque, fíjese, una plantita hay que echarle agua. Si no, se va a secar. Entonces la fe hay que regarla con el agua de la palabra de Dios. Porque es lo único que la hace crecer. Porque la fe viene por el oír y por el oír de la palabra de Dios. Entonces, esa fe sigue creciendo por la palabra de Dios.
y subirá al nivel más alto que se puede subir cuando ella escuche la palabra de Dios con relación al misterio de los 7 truenos. Ahí es que sube hasta el máximo y después de eso nos queda muy poquitos días aquí en la tierra. Ahora, nosotros sabemos que eso es así porque la palabra del Señor así lo enseña. No podemos estarnos imaginando las cosas. Tiene que ser palabra de Dios. La fe suya no va a subir con imaginación. Lo que hace usted con imaginación es que la destruye. Pero con palabra de Dios, la fe sube. Ahora, dice aquí el profeta en la página 118 del mismo libro de los sellos, ahora todo eso está en símbolos. O sea, lo que Juan vio fue escrito en símbolos. Esa es la manera como la iglesia debiera recibirlo, a través de las edades. Pero con la promesa de que en el último día Él lo revelaría para mostrar lo que era en realidad. Que Dios nos ayude a entender. Pero esto no sería dado a conocer completamente hasta el mensaje del ángel de la última edad de la iglesia. Oiga, qué secretos tan tremendos habían escondidos ahí y nadie podía sacarlos a la luz porque era solamente para este tiempo. Ahora pasamos entonces a la página 28 del mismo libro de los sellos, donde dice el profeta, y esto está en el 3, en el 4º párrafo. Ahora los 7 truenos de Apocalipsis permitirán que Él muestre a la novia cómo prepararse para obtener esa gran fe de traslación. Y si seguimos para adelante, llegaremos aquí a la página 131, y yo no voy a leer mucho de aquí, sino que voy solamente a leer 2 o 3 cositas. Por esa razón es que gritan y hacen tanto ruido y no reciben nada. Será revelado en los truenos. Fíjense en el misterio. Él viene cabalgando. Tiene que haber algo para cambiar esta iglesia. Tiene que haber algo. Y dice, será revelado en los truenos. En los truenos está el misterio, el secreto que le dará la fe para el rapto a la novia. En los truenos está el secreto, está la revelación para el rapto que está esperando la novia. No está en otro lugar. Está en los truenos. Por eso a Juan no le fue permitido escribirlo. Tiene que haber algo para cambiar esta iglesia. Ustedes saben eso. Tiene que venir algo. Entonces, al saberse estos misterios de los truenos, entonces va a ocurrir algo en medio de la novia del Señor. En la página 212 dice el primer párrafo, y esa es la razón por qué los avivamientos que debemos tener hoy. Ahora hemos tenido avivamientos denominacionales, pero no hemos tenido una verdadera sacudida. No, Señor. No piense que tenemos avivamiento, porque no los tenemos. Tienen millones y millones de miembros de iglesia, pero no hay nada de avivamiento. La novia todavía no ha tenido un avivamiento. Todavía no ha habido allí ningún avivamiento, ninguna manifestación de Dios para sacudir a la novia. Estamos esperando eso.
se necesitan esos 7 truenos misteriosos para despertarla. Él los mandará, lo ha prometido. Ahora, esto fue dicho en el tercer sello. Fíjese, los truenos tienen un trabajo especial para la novia del último tiempo. El profeta dice que el sexto sello tiene un propósito triple. Y dice que el séptimo sello también tiene un propósito triple. O sea que no podemos ver un solo propósito en el séptimo sello, sino que es un propósito triple. A través de los truenos, dice el profeta que a través de los truenos la novia es restaurada a la fe de nuestros padres, los apóstoles. Ese es uno de los propósitos de los truenos. A través de los truenos es que ha venido el llamado de Dios para la novia salir de los sepulcros blanqueados, despertarla a la realidad, levantarse de entre los muertos y salir para que Cristo le alumbre. Y Cristo está alumbrando a la novia. Pero ese es uno de los propósitos. El profeta, hablando del séptimo sello, él dice que el séptimo sello tiene un propósito triple. Entonces él señala acerca del séptimo sello que uno de los propósitos ya sucedió, otro estaba sucediendo y otro estaba en el futuro. Ahora, el misterio del séptimo sello lo guardan los 7 truenos. Es un misterio que está oculto ahí. Entonces, hemos conocido muchísimo de el misterio de los truenos. Pero hay algo ahí escondido, lo cual es tan y tan importante que pronto será revelado, dado a conocer a la novia del Señor, lo cual le produce la fe para el rapto. Y tiene que ser algo tan y tan sencillo que la gente lo puede pasar por alto. Ya la novia ha despertado y se ha dado cuenta de la realidad y ha salido, se ha levantado de los sepulcros. Que entrar en desesperación o perecemos. Algo viene de parte de Dios. Yo sé que es así, dice el Señor. Algo está en camino. Por lo tanto, nos conviene desesperar. Es asunto de vida o muerte. Y si nos descuidamos, pasará y no lo veremos. Y si nos descuidamos, pasará y no lo veremos. Y si no veremos lo que es, tampoco veremos el rapto. Pero si vemos lo que es, eso nos produce la fe de rapto. Porque eso viene a ser la revelación para el rapto. Entonces, sabiendo el tiempo, la hora en que estamos, sabiendo que hemos llegado al final, sabiendo que no podemos esperar días buenos aquí en la tierra, sabiendo que mientras más días pasen, más huelgas van a haber, más problemas van a haber, problemas de aquí, problemas de allá. Y en estos días supe que en los Estados Unidos se había formado una huelga ahí de los camioneros en los Estados Unidos. ¿Sabe lo que representa eso? Para Puerto Rico, para todos nosotros. Que no podrá entrar comida para acá hasta que se arregle la huelga esa. Porque ¿en qué la van a meter a los barcos? Si son los camioneros los que traen esos camiones y los meten a los barcos y de los barcos los traen acá.
Y allá mismo en los Estados Unidos, ¿cómo van a pasar la comida de un sitio a otro si los camioneros no están trabajando? Ahora, como hemos llegado al final, tenemos que despertar a la realidad de la hora en que vivimos. Tenemos que pellizcarnos la conciencia para que despertemos en la hora en que estamos viviendo. No es cosa de juego. No es cosa de juego. Entonces sigue diciendo el profeta en ese mismo mensaje. Esto que leí estaba en la página 22, pero esto de ahora que voy a leer está en la página 35. Dice, eso es orando el profeta por nosotros. Nuestro Padre Celestial, te ruego en el nombre de Jesucristo que tengas misericordia de nosotros. Oh Señor, danos comienzo a una desesperación entre nosotros. Para el profeta y para nosotros tiene que ser de la misma manera. Para él, Dios tener misericordia de nosotros era despertar, mandar una desesperación en medio nuestro. Oren mucho ustedes. Entren en desesperación porque estamos en el tiempo final. La apretura ha comenzado. Se les estuvo hablando de la apretura, pero ya ha comenzado. Por supuesto, el comienzo no es igual que el final. El final no lo vamos a coger nosotros aquí. En medio de la apretura se va la novia. Y entonces la horca que hicieron para Mardoqueo, el que la hizo, pues él mismo se va a meter en ella. Él mismo va a ser ahorcado en ella. Pero tenemos que reconocer el día en que estamos viviendo. Tenemos que entrar en desesperación porque lo que es de parte del Señor, la revelación que hay ahí escondida, para nosotros representa o vida o muerte. Vida si la podemos captar, si estamos preparados en desesperación, clamando al Señor porque nos envía la revelación para el rapto, o muerte si llega a venir la revelación y los que están preparados la captan, y usted por no estar listo en desesperación, clamando al Señor por ella, le pasó por encima, no se dio cuenta, ¿y qué sucede? Representa muerte porque, imagínese uno quedarse aquí en la gran tribulación, ese es más malo que la muerte. Uno perderse la boda, la cena del Cordero. Uno perderse el rapto después de haber uno creído el mensaje. Eso sí es triste. Eso sí que es una cosa muy triste. Por lo tanto, tenemos que estar en desesperación porque ya hemos entrado a la apretura. Y Dios no nos puede dar aquello que Él quiere darnos si no estamos desesperadamente buscándolo delante del Señor, clamando al Señor por ello. Ahora, Dios tiene un orden siempre para traer su revelación. El lugar o la posición del pueblo de Dios es clamar al Señor por lo que Él ha prometido para el tiempo en que uno vive. Él ha prometido para este tiempo en que estamos ahora al final, que nos enviará, que nos dará la revelación para el rapto. Entonces la posición de la novia es estar clamando por esa revelación, para que Dios la traiga. Y Dios tiene su forma, sus planes establecidos de cómo viene la revelación de Él para el pueblo de Dios. No esté pensando que usted al orar, pues usted mismo la va a recibir allá. No, usted clama al Señor y se desespera. Entonces Dios oye el alma desesperada. Y usted clama por sus pastores, por el pastor, de aquí y de allá, por los pastores de la novia. Entonces, el Señor también obra en nosotros y entramos en desesperación. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes en desesperación y los pastores en desesperación, clamando al Señor, el Señor
trae lo que Él ha prometido. Porque Dios no da nada a menos que no se esté en esa condición. No hay nada. Fíjese, aquella mujer que tuvo un hijo, porque Eliseo le dijo que iba a tener un hijo. Ella nunca había tenido un hijo y ya estaba viejito su esposo y ella tendría de 60 a 70 años, dice el profeta. Entonces ella estaba viejita y nunca había tenido un hijo, y ahora cuando está viejita, entonces el profeta de Dios le dice que va a tener un hijo, y tuvo el hijo. Y cuando tenía como 12 años, se le murió el hijo. Entonces vino donde estaba el profeta de Dios Eliseo, entonces vino desesperada. Ella no pidió un hijo, pero el profeta habló la palabra y vino el hijo. Y ahora se había muerto y ella estaba desesperada. Imagínense cómo será una anciana que nunca en su juventud haya tenido un hijo y después de vieja de 60 a 70 años que tenga un hijo. ¿Cómo será una madre así de esa edad con un hijo de 12 años? Y un anciano con un hijito así de 12 años, ¿cómo serán? Bueno, y cuando se murió, pues fueron a donde el profeta, porque sabía que si por palabra del profeta Dios le había dado ese hijo, ahora por palabra del profeta Dios lo podía resucitar. Pero ella fue desesperada a donde él. Y cuando fue, lo logró conseguir y lo trajo a la casa. Y tenía el hijo en el cuarto del profeta. Entonces, ella desesperada y ahora el profeta desesperado porque Dios no le mostraba nada para hacer. Entonces el profeta entró al cuarto y daba vueltas de aquí para allá y de allá para acá. Y nada. No sabía qué hacer porque Dios no le mostraba nada. Pero después de estar en comunión con el Señor y dando vueltas y buscando al Señor, el Señor le mostró una visión. Dice el profeta, le mostró lo más seguro una visión y vio al niño resucitado. Y entonces pues, Dios le hablaría al profeta, a Eliseo, y le diría, si el Espíritu de Dios está en ti, entonces acuéstate sobre el niño para que resucite. Entonces se fue y se acostó sobre el niño y estornudó 7 veces y el muchacho resucitado. Ahora, ¿qué sucedió? La madre del niño entró en desesperación y el profeta entró en desesperación también. Él no sabía qué hacer. Pero Dios le mostró entonces el secreto. Entonces ocurrió lo que ambos deseaban que ocurriera. Entonces, ustedes en desesperación, los pastores en desesperación, ¿qué puede suceder? Que lo que Dios ha prometido, pues Él lo revele. Porque eso es lo que deseamos. Sin esa revelación hemos estado desde el 63 para adelante y todavía estamos aquí. ¿Sí? Y si no viene esa revelación, nunca nos iríamos en el rapto. Porque es la revelación para el rapto, la cual está escondida en esos 7 truenos, lo que le produce la fe para el rapto a la novia, lo que le da la fe para el rapto. Eso es lo que está deteniendo el rapto actualmente, que no tiene la fe para irse de rapto. Si la tuviera, ya se hubiera ido. Ahora podemos entender por qué hemos oído que el profeta dice que el tiempo del rapto es pasado. Del 63 para adelante, ya el tiempo no es más. Ya las edades terminaron. En cualquier momento la novia se podía ir si hubiera estado lista. Pero hasta ahora no hemos estado listos. Y todavía no estamos listos. Pero esperamos este año estar listos. Esperamos este año irnos con el Señor. Ahora, mire, sabemos que hay ciertas fechas en el mensaje. Y para que se cumplan estas fechas,
y que el rapto ocurra conforme a esas fechas, pues la novia tiene que tener la fe para el rapto. Entonces, para que la novia tenga la fe para el rapto, la novia tiene que entrar en desesperación. Y para que entre en desesperación, el profeta dice que somos tan tardíos, lentos, perezosos mentalmente, que necesitamos una apretura para entrar en desesperación. Entonces, ¿qué usted cree que nos viene? Deberíamos, el profeta dice que nosotros debemos entrar en desesperación para recibir lo que Él ha prometido sin necesidad de una apretura, de un caso de emergencia. Pero dice, desgraciadamente, pues, no es así. Necesitamos siempre una apretura. Ya la apretura ha comenzado. Y lo que a nosotros nos resta es clamar al Señor, entrar en desesperación, sabiendo que el tiempo está cumplido, sabiendo que el Señor está listo para llevarnos de aquí, sabiendo que la cena del Cordero está preparada, sabiendo que los invitados a la cena del Cordero, Abraham, Isaac, Jacob y todos esos santos de Dios, todos los profetas de Dios están ahí esperándonos a nosotros. Si ellos se fueron para allá cuando el Señor resucitó y ascendió a los cielos. Ellos están esperando por nosotros. También los muertos en Cristo están esperando por nosotros, a que nosotros lleguemos a la perfección. Porque ellos no pueden ser perfeccionados sin nosotros. Ahí por lo menos nosotros tenemos un alivio. Sabemos que la cena del Cordero todavía no ha ocurrido, porque todavía estamos aquí, porque todavía no hemos llegado a la perfección. Sabemos que ellos no se nos han adelantado, porque no pueden. Entonces, estamos en un momento bien importante para nosotros. Usted y yo deberíamos entrar en desesperación para alcanzar esas promesas que Dios tiene para nosotros. Pero si no entramos a esa posición en una forma así como debería de ser, entonces entramos con la apretura. Sabemos que el profeta ha dicho que en la apretura se van a ir las diferencias de unos y otros también. Ahora, no todos tendrían necesidad de entrar a una apretura. Pero el 99% por lo menos tiene necesidad de entrar a la apretura. Pero usted podría ser uno del 1% que pudiera llegar a la posición que tiene que llegar para recibir esas cosas que Dios ha prometido que nos va a dar y que nos va a revelar, lo cual nos va a dar la fe para el rapto. Pero si no lo podemos alcanzar así, como estamos cómodos, pues lo vamos a alcanzar apretado, en apretura. Ahora, ¿cómo le gusta más a usted? Ese es el problema suyo. Y como usted es de la novia, como usted es un escogido, pues el Señor va a hacer lo que tenga que hacer por usted. Imagínese, ¿sabe lo que hizo por usted? Hace casi 2000 años, murió en una cruz. ¿Sabe qué hizo por usted? Siendo Dios se hizo hombre. Y ahora no va a hacer algo tan sencillo como ese. Permitir que nos venga una apretura para que entremos en esa desesperación, para que no nos podamos agarrar de nada de aquí de la tierra. Porque es que cuando nos podemos agarrar de algún bastón, pues entonces no nos agarramos de Dios. Pero cuando usted no tenga nada de qué agarrarse, entonces se agarra de Dios. Siempre ha sido así. Encontramos a Jacob. Jacob, pues, le compró la primogenitura a su hermano Esaú.
Y después que se la compró, creyó que ya todo estaba bien y se fue para allá y prosperó muchísimo, pero cuando regresaba para acá, cuando Dios lo envió de nuevo para acá, para la tierra de Canaán, cuando regresaba lo más contento, oyó las noticias de que su hermano Esaú venía con 400 hombres. Venía a encontrarlo. Y él se recordó de lo que había dicho Esaú. Cuando muera papá, te voy a matar. Y ahora venía con 400 hombres a recibirlo. Pero qué recibimiento. Entonces Jacob se desesperó. No encontraba ni qué hacer. Le envió bueyes, ovejas, regalos para allá, y después envió otros más con más regalos y más con más regalos, y se quedó atrás temblando. Se dio cuenta que todo no estaba bien, aunque tenía la primogenitura. Se dio cuenta que había algo más que él necesitaba. Así como nosotros sabemos que hay algo más que nosotros necesitamos después que hemos despertado y hemos salido de los sepulcros blanqueados. Sabemos que hay algo más para nosotros. Sabemos que con lo que tenemos actualmente no podemos subir. Sabemos que la fe no ha llegado todavía al nivel que tiene que llegar. Y cuando venía Esaú, imagínense, Jacob temblando estaba. Y entonces se desesperaba y entró en desesperación tan tremendamente, sabiendo que más adelante estaba la muerte esperándolo. Por ahí está el Concilio Mundial de Iglesias, ¿sabe? El Esaú actual. Entonces, ¿qué sucedió? Se encontró con ángeles de Dios y se agarró de un ángel de Dios, y cuando se agarró de él y era de noche, bien agarrado, hasta que no me bendiga no te soltaré. Suéltame, Jacob, suéltame, suéltame que tengo que irme. Mira que ya amanece, suéltame. Jacob, imagínese, Jacob tenía que estar sintiendo la presencia del ángel allí. Tenía que sentir esa bendición tremenda porque estaba agarrado de algo real. Pero él sabía que no consistía la cosa en sentir. Él sabía que no podía soltarlo, aunque estaba sintiendo la bendición en una forma tan tremenda que no la podía controlar. Pero él sabía que hasta que no procediesen de los labios de aquel ángel, hasta que no procediesen las palabras de bendición para él, todavía todo no estaba bien. Él podía sentir la bendición, pero todavía las cosas no estaban buenas. Nosotros podemos sentir el cielo que baja entre nosotros, pero con todo y eso todavía no estamos listos para el rapto. Todavía no tenemos la fe para el rapto. Todavía no hemos recibido aquello, lo cual no consiste en sentir, lo cual no puede ser captado por ninguno de los sentidos, ni del cuerpo, ni de nuestro espíritu, sino que consiste en algo que solamente será captado por el sentido del alma, el cual es la fe. Así es que Jacob sentía muchas cosas y veía, pero él sabía que eso no bastaba. Y ahora que estaba sintiendo y viendo era que más se tenía que agarrar, porque estaba agarrado de algo real. Entonces, suéltame que ya amanece. No te soltaré. Ahora que estoy bien agarrado, ahora que menos te voy a soltar. No te soltaré hasta que no me bendiga. Él sabía que si lo soltaba y pasaba hacia adelante sin tener la bendición, él sabía que más adelante estaba la muerte esperándolo. Estaba Esaú esperándolo. Sabemos que estamos en el tiempo en que nos están esperando.
en que Saúl nos está esperando. Nos va a cerrar los locales, nos va a cerrar las puertas, no va a dejarle a los pastores predicar y un montón de cosas más. Un boicot le llama el profeta. Y perderemos todos los derechos que tenemos aquí en la tierra, toda clase de derechos, derecho de trabajo, derecho de comer, derecho de comprar, toda clase de derechos. Sabemos que hemos llegado al tiempo final. Pero Jacob tenía que estar allí. Al cruzar el río, y nosotros tenemos que cruzar el río, lo cual representa muerte. Tenemos que morir a nuestros sentidos del cuerpo y a los sentidos del espíritu, y solamente vivir por el sentido del alma, el cual es fe. Con ese sentido del alma, usted tiene que caminar aquí en la tierra, y ese sentido del alma, de lo único que se alimenta y lo único que ve, es la palabra de Dios. Por fe Enoc fue traspuesto al cielo. Por fe Abel ofreció a Dios mejor sacrificio que su hermano Caín. Así es que Dios está llamando a los hijos, sus hijos, como llamó a nuestro padre en la fe a Abraham, a caminar como él caminó y a salir de su tierra y de su parentela. Así llamó nuestro padre Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Y allí vas a tener el hijo. Dios siempre, todas las promesas de Dios, siempre están bajo condición. Te busca a través de la Biblia y encuentra que cuando Dios decía a alguien, te voy a darle esto y esto y esto, y esta va a ser mi bendición para ti, entonces le decía, y estas son las condiciones: haz esto y haz esto. Abraham tenía condiciones que cumplir para Dios darle el hijo. Y él estuvo 24 años sin tenerle el hijo porque no estuvo listo para recibir la bendición de Dios. Él salió de su tierra, pero no de su parentela. Se llevó a Lot y estuvo con Lot muchísimo tiempo. Entonces, luego que salió de Lot, cuando le dijo, ahora tú sepárate de mí. Si tú coges para allá, yo cojo para acá. Siempre viene un problema tremendo para que los hijos de Dios cuadren con la palabra de Dios, para que los hijos de Dios cuadren con las condiciones que Dios le ha establecido. Entonces, cuando le vino ese problema y vio entonces lo que tenía que hacer y lo que Dios le había dicho, entonces lo hizo. Y cuando lo hizo, después Dios le apareció a él y le habló y le cambió su nombre y le cambió el nombre de su esposa, y entonces tuvieron el hijo. Ahora fíjese, las bendiciones de Dios son gloriosas. Y el secreto para recibir toda bendición de Dios, el secreto es más sencillo de lo que la gente se imagina. Cuando Dios le cambió el nombre a Abraham y a Sara, fue que entonces pudieron tener el hijo prometido. Fue que entonces él y ella fueron rejuvenecidos. Ellos eran unos ancianos ya, uno de 89, Sara de 89 y Abraham de 99 años. Pero cuando su nombre fue cambiado por el Señor, entonces ellos fueron luego rejuvenecidos, fueron preparados y entonces tuvieron el hijo prometido. El caso de Jacob, pues Jacob estaba pidiéndole a Dios una bendición. Y cuando le está pidiendo la bendición, no te soltaré hasta que no me bendiga. Y el Señor le dice, el ángel del Señor le dice, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Jacob. No será tu nombre más Jacob, sino Israel. Ahora te suelto. ¿Ve? La bendición de Dios estaba escondida en palabras que iban o que salieron del ángel del Señor. Así como la bendición para Abraham, estaba escondido el secreto en palabras que salieron de los labios del Señor.
Y hasta que no fueron pronunciadas y fueron conocidas por ellos esas palabras, no hubo nada. Nosotros no debemos estar esperando un frío o algo así. Debemos estar esperando palabra de Dios revelada para nosotros. Porque la revelación para el rapto no es otra cosa sino la palabra revelada. Es algo que le he revelado a usted. ¿Y cómo le he revelado a usted? Usted debe saber cómo le he revelado. Tiene que venir por labios del ángel del Señor. Tiene que venir por labios del ángel del Señor para esta edad, del séptimo ángel, del séptimo mensajero, que es el que revela todos los misterios. Entonces, ¿y dónde es que están revelados todos los misterios? ¿Dónde es que están todos escondidos? Están escondidos en los 7 truenos. Entonces, tiene que llegar el momento en que nos agarremos bien del Señor y desesperemos sabiendo que mañana no hay tiempo. Entonces recibiremos la revelación para el rapto. Entonces escucharemos las palabras traídas por el ángel mensajero, en donde está escondido el secreto que nos dará la fe para el rapto, que nos transformará y que nos llevará en el rapto. Todo tiene que ser muy fácil, porque Dios hace las cosas bien sencillas para que nadie pueda entenderlas a menos que no sea por revelación de lo alto. Y solamente a los hijos de Dios es que viene la revelación. Los sabios y entendidos tratan de conseguir a Dios a través del intelecto, o sea, a través de los sentidos de su espíritu y a través de los sentidos de su cuerpo. Pero los hijos de Dios no conocen así al Señor, sino por revelación de Dios, la cual es captada, la cual es recibida por el sentido único del alma, por la fe. Entonces, mi recomendación es que oren mucho por los pastores, oren mucho por su pastor, oren también por mí, oren por todos los ministros del Señor, aquí en Puerto Rico y en la América Latina y en todos los lugares, porque la revelación de Dios viene por el ángel, el séptimo mensajero, pero del séptimo mensajero pasa a los pastores, y de los pastores pasa a las congregaciones. Si usted quiere oír la revelación del rapto, ore mucho por su pastor. Ore también por mí, ore por los ministros y ore por usted para que cuando llegue ese momento usted esté preparado. No vaya a ser que el día que sea revelado usted esté en su casa y no haya venido al culto. Usted tiene que conocer la posición suya para usted recibir lo que Dios le ha prometido. Por lo tanto, sabiendo que ya no nos quedan muchos días aquí, es más, yo le diría a ustedes, desespérense, oren en estos días al Señor en desesperación para que el Señor nos los dé este mismo mes. ¿Usted lo quiere? ¿Quiere que el Señor nos dé este mismo mes lo que Él nos va a dar? ¿O quiere que nos lo dé el año que viene? ¿O de aquí a 2 o 3 años? Yo creo que nadie quiere nada para el futuro. Yo creo que como están las cosas y como van a estar, yo creo y veo que el mejor lugar, mira, aquí se está acabando la comida. Aquí en la tierra y en Puerto Rico también. Pero ¿sabe una cosa? Hay una mesa servida allá. Está la cena del Cordero preparada ya y esperando por nosotros. Mientras acá se está acabando todo, allá están esperando por nosotros para que nos sentemos a la mesa. Es tiempo de mantenerse firme. Cada congregación junto a su pastor. Como dijo el profeta mensajero
en unas palabras a la novia como ustedes leen cada vez. No se desoriente. Si en algún tiempo tiene que estar cada congregación con su pastor unida, es en este tiempo. Porque siendo lo último, el diablo tratará de hacer lo más que pueda para que usted no pueda recibir la revelación, la fe para el rapto. Y como único usted puede estar preparado es estando en desesperación, pero estando junto a su pastor ahí y orando por él para que Dios le dé lo que le tiene él que darle a usted. Porque Dios los ha ordenado a los pastores para guiar a las ovejas en todo el mensaje. En todo el mensaje. Y en todo el mensaje eso incluye esa revelación que tiene que ser dada a conocer a la novia. No va a ser dada a conocerla a través de algún hermano de la congregación. No esté buscándolo usted. Usted esté buscando estar preparado y estar en desesperación clamando al Señor por ella y orando por su pastor y por todos los ministros para que Dios se la dé la revelación a ellos para que entonces ellos la puedan dar y usted agarrarla. Esté preparado para que cuando venga con el sentido de la fe usted la crea, la reciba. No lo vaya a razonar. Recuerde lo que leímos, que sería una piedra de tropiezo, algo en lo cual tropezarían si hubiese sido revelada, si hubiese sido revelado allá cuando Juan lo oyó. Y hoy en día sería una piedra de tropiezo, sería algo en lo cual usted tropezaría si no está preparado cuando sea revelado. Por eso es que es tan importante estar preparado, estar en santificación, estar haciendo todo lo que usted sabe que el profeta ha dicho que debemos de hacer. Y no estar haciendo las cosas que Dios nos ha dicho a través del profeta que no debemos de hacer. No trate usted de descubrir ese misterio. Tampoco se ponga a imaginarse lo que será ese secreto. No lo haga. Usted no está llamado a hacer eso. Hay algo real y eso es lo que nosotros queremos. No algo imaginario. Algo imaginario no funciona. Algo imaginario no le da a usted la fe para el rapto. Tiene que ser algo real. Y algo real tiene que ser palabra de Dios revelada a través del mensajero. No puede ser algo que uno se vaya a inventar ahora, a última hora. Tiene que ser algo que ha sido traído por el mensajero, pero que no lo hemos visto todavía, que está oculto, está quietecito ahí. La revelación fue dada al profeta y del profeta pasa a los pastores, no a los evangelistas, tampoco a los doctores, tampoco a los diáconos, solo al pastor y del pastor a la congregación. Así es que los demás son ayudas para los pastores, pero no es a ellos a lo que pasa. Los diáconos, ellos tienen su trabajo y son una ayuda grande para los pastores y son una bendición de Dios, pero la revelación viene al pastor. Entonces, sabiendo estas cosas, tenemos que tener los ojos abiertos, tenemos que estar despiertos a la realidad de la hora en que vivimos para recibir la fe para el rapto. Recuerde, ahora que les he hablado acerca de estas cosas, ¿usted cree que el diablo se va a estar quieto? El diablo no se va a estar quieto. El diablo tratará de hacer algo. Mire, lo tengo por aquí copiado, que dice el profeta, está hablando en los sellos, dice en la página 154, Satanás es muy sagaz. Cuando él ve que algo viene, entonces le tira todo lo que puede para echarlo a perder antes que llegue.
Ahora usted, ahora que ha oído estas cosas, ¿usted cree que el diablo ahora no va a tratar de tirar todo lo que puede tirar para echarla a perder la revelación real y genuina de lo que Dios nos ha prometido? ¿Usted cree que el diablo no va a tratar de adelantarse para hacerle creer otra cosa que no es? Haciéndole creerle a usted que esa es la revelación para el rapto, para que usted la crea. Y cuando usted cree una cosa que está mal, un error, eso no le funciona. Entonces él tratará de hacerle eso para que cuando venga lo real, no, si ya yo lo tengo. No, si ya yo tengo la revelación. Usted no la puede tener hasta que no le llegue a su pastor. Usted no la puede tener hasta que no sea dada a los ministros. Cada congregación la tendrá cuando Dios se la dé a su pastor y del pastor pase a la congregación. Entonces, sabemos cómo tenemos que estar entonces. Sabemos cómo tenemos que estar vigilando, estar pendiente. No vaya a ser que en alguna de las predicaciones sea dada la revelación y usted, como no está pendiente, le pasó por encima. Tiene que estar pendiente. Cuando venimos a adorar a Dios y a oír lo que Él tiene que decirnos. Y para eso, para oír lo que Él tiene que decirnos, dice la Biblia, el que tiene oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. O sea que usted no puede venir en sus sentidos aquí. Usted tiene que venir en el Espíritu, bajo la unción del Espíritu Santo. Y el único sentido que le funciona aquí, que es el de la fe, con ese sentido en acción. Porque de otra manera, usted no puede captar nada. No puede captar nada absolutamente. Mire lo que el profeta dice por aquí en el mensaje de desesperación. La desesperación demanda algo. Y ese algo es recibido. Entonces, es creído en el acto. Porque la fe capta cuando la desesperación está presionando. Cuando se está en desesperación, es que la fe realmente capta. Mientras está uno en lo más cómodo y tiradito para atrás, como decimos nosotros, no, si yo no, si lo recibo o no lo recibo, lo que es, yo estoy bien. Como yo estoy, puedo vivir 1000 años. Si se pudiera vivir 1000 años, podría vivir 1000 años este golpe que vamos. Pero cuando uno sabe que el día de mañana no se sabe lo que nos espera y que no hay nada bueno que nos está esperando acá en lo material, entonces sabemos que tenemos que estar con el sentido de la fe alerta para captar toda palabra que venga de parte del Señor, porque al captarlo, eso produce aquello para lo cual es enviada esa palabra. Porque la palabra no vuelve a Dios vacía, sino que hace aquello para lo cual es enviada. Sigue diciendo el profeta en ese mismo mensaje de desesperación, dice, cuando la desesperación está a punto de recibir algo, entonces el más mínimo contacto con la fe lo posee. Ya prendieron la lucecita por aquí. Señor, tu nombre para siempre. Aleluya, aleluya, Señor. Aleluya. Página 33 de este mismo mensaje. Dice el profeta, uno no dice, o sea, página 34, él dice,
es la desesperación, como leímos. Cuando me buscareis de todo vuestro corazón, entonces escucharé. Y también la ley y los profetas hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, y quien quiera se esfuerza a entrar en él. Uno no dice simplemente, Dios, levántame por el cuello y méteme. Uno entra por un esfuerzo, y eso significa desesperación, porque es algo entre la vida y la muerte. Es uno que tiene que entrar. No es decirle al Señor, cógeme por el cuello y méteme, no. Usted tiene que entrar, esforzándose a entrar. El mayor enemigo suyo, ¿sabe quién es? Usted mismo. Esos 5 sentidos que usted tiene en su cuerpo y esos 5 sentidos que usted tiene en su espíritu son el enemigo número 1 suyo. Y siempre están atacando al sentido del alma. A la fe suya siempre lo están atacando. Chequero. La Biblia dice así, y el sentido de su alma dice amén a eso. Pero uno de los sentidos de su espíritu, el razonamiento, dice, no, pero es que esto, no, pero, cuando usted sienta muchos pero en usted, pero esto, ese es el sentido del razonamiento, hablándole. ¿A cuál de ellos le va a creer? Manténgase con el sentido del alma. Y echa a un lado los sentidos del cuerpo y los sentidos de su espíritu si no están de acuerdo a la palabra de Dios. Si su imaginación no está de acuerdo a la palabra, échalo a un lado. Eso no sirve para nada. Con imaginación no se llega a ningún sitio. Con la imaginación, pues que la gente, usted sabe, la gente dice, yo tengo mucha fe. Sí, yo tengo mucha fe. Entonces se tropiezan con promesas de la palabra del Señor. Y no le funciona ninguna de ellas. Pero ellos no tienen fe, sino que ellos lo que tienen es esperanza a través del sentido de la imaginación. Ellos se imaginan que Dios va a hacer como dice Él en su palabra, pero como es a través de uno de los sentidos de ese espíritu, eso no le funciona. Y Dios no está obligado a responder ni a dar nada que sea pedido y esperado a través de uno de los sentidos del espíritu o del cuerpo, sino solamente cuando es a través del sentido del alma, que es por la fe. Por la fe se puede todo, pero sin la fe usted está derrotado. Y usted tiene que reconocer su posición en ese sentido y cuidarse de usted mismo. Cuídese de usted mismo. Y lo que diga la palabra, siempre dígale amén, aunque su razonamiento no esté de acuerdo. El profeta dice, aunque usted entienda o no entienda lo que yo les digo, hágalo. Porque estoy tratando de salvarle en la vida. O sea que no es cosa de entender con el razonamiento las cosas. Es palabra del Señor lo que Dios ha hablado a través de su mensajero. Créala de todo corazón, la entienda o no la entienda. Que lo que usted no entiende ahora, lo entenderá después, como le dijo el Señor a Pedro. No te preocupes por eso, lo entenderás después. Créelo todito y haz como dice la palabra. Después va a entender. Después que usted crea acá y eso está acá, después de ahí sale para entonces los demás sentidos, y entonces el Espíritu Santo le enseña a los sentidos suyos, a usted, en su espíritu. Entonces el Espíritu Santo le va enseñando, este es esto y este es esto, pero ya está acá, ya está en el alma. Bueno, eso es de otro mensaje, eso no de dos. Pero usted sabe que estando en la hora en que estamos y sabiendo que el diablo ahora no se va a estar quieto,